¿Qué secreto oscuro te ha confesado una persona? Mi entrenador de patinaje artístico de toda la vida me admitió que no se arrepentía de haber abusado de mí. Su único arrepentimiento era haber perdido el tiempo con alguien que no tenía suficientes ganas de triunfar. Me hizo vomitar. Destruí mi cuerpo y descuidé mi vida para convertirme en un campeón. Todo lo que hice fue por mi sueño y luego me lo arrebataron de las manos y cuando recurrí a él en busca de apoyo, él se alejó. Me reemplazó y me pareció un golpe mortal. No morí, pero por un tiempo deseé haberlo hecho. Parecía infinitamente más fácil que lidiar con el dolor de todo lo que sucedió. Conocí a alguien en el ejército que me contó que les habían ordenado desvivir a una persona en particular en un momento determinado porque sabían que estaría en ese lugar. Pudieron colocar los explosivos y llegar a la distancia necesaria para detonarlos antes. Descubrieron que el lugar en particular era una casa y que era la fiesta de cumpleaños de un niño. Siguieron las órdenes, pero los daños colaterales fueron horribles. Esa es la única vez que he visto llorar a esa persona. Fue revelador y decidí no volver a alistarme en el ejército desde entonces. Mi difunto esposo confesó que todavía quería a su ex. Esto sucedió después de 35 años de estar juntos. Todo el amor que sentía por él se desvaneció y yo estaba lista para divorciarme. Luego, él enfermó y yo tuve que seguir casada o perderlo todo. Alguien me dijo que había tenido su primera vez con su hermana. Yo solo conocía a este tipo desde hacía unas semanas. Esta persona me lo dijo de repente en compañía de sus amigos, y sus amigos no se sorprendieron, así que aparentemente sintió que tenía que confesárselo a su círculo íntimo por alguna razón. Una chica con la que vivía me confesó que pensaba que podría sentirse atraída por los niños y me dijo, tengo que comprobar que no me emociono cuando veo niños por ahí. Me quedé paralizado, incluso escribir esto ahora me hace sentir exactamente como me sentí en ese entonces. Me mudé al día siguiente, pero no antes de informar a todas las personas que conocía que ella era un peligro potencial. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad y trabajaba en una tienda de comestibles en mi ciudad natal los fines de semana, uno de los estudiantes de último año de secundaria que también trabajaba allí dijo que había tenido relaciones con una chica mientras ella estaba borracha y desmayada después de una fiesta. La conocía un poco, había salido con mi grupo de amigos a beber un par de veces, era una chica fiestera pero también una chica muy cool, hablaba con cualquiera, estaba muy adelantada a su tiempo tanto en su estilo como en su apariencia, era impresionante en el departamento de apariencia. Cuando este chico me dijo esto de una manera fanfarrona, todo lo que pude hacer fue mirarlo con asombro y alejarme. No hablé con él después de eso a menos que tuviera que hacerlo sobre el trabajo. En una gasolinera cerca de mi casa, este hombre de más de 40 años y su esposa me preguntaron si podía llevarlos a la casa de un amigo. No estaba muy lejos y yo acababa de salir del trabajo y era un lindo día de verano. No sé, me dieron ganas de darles una mano. Se subieron y comenzamos a conducir, y este tipo comenzó a alardear de una vez desvivió a dos jóvenes de 16 años que estaban hurgando en su auto. Que te roben es horrible, pero desvivir a niños por eso. Se me heló la sangre. Estaba pasando el rato con un compañero de trabajo. Estábamos bebiendo cerveza. En su estado de ebriedad, me confesó que un sacerdote católico lo agredió a él cuando tenía 6 años. Se lo contó a su padre poco después de que ocurriera. Nunca denunciaron al sacerdote a la policía. En cambio, su padre y su tío lo hicieron desaparecer. Después de 40 años, el sacerdote sigue desaparecido y mi amigo y su padre todavía llevan consigo este doloroso recuerdo. Soy psicólogo clínico y hace años realicé parte de mi formación doctoral en un hospital psiquiátrico forense cuyos pacientes eran personas que habían sido declaradas no aptas para ser juzgadas o inocentes por razones de locura. Una de mis tareas allí era entrevistar a pacientes específicos con la intención de determinar su comprensión actual de los delitos de los que se les acusaba para poder escribir un informe que posteriormente sería revisado por su equipo de tratamiento y potencialmente por el tribunal, con el fin de determinar si debían permanecer hospitalizados, ser transferidos a una prisión o ser liberados al público. Tuve que pedirles que repasaran, con todo lujo de detalles, exactamente lo que había sucedido mientras yo escribía notas en una computadora portátil. Los delitos más comunes eran diversos tipos de agresión y lesiones, pero había muchos violines y un puñado de desvividores, incluso un sospechoso de ser un desvividor en serie.
Los agresores de niños eran los más dolorosos, pero los que se comían a persons eran algo diferente. Allí me crucé con dos personas que habían sido acusadas de comer a individuos, por así decirlo. Uno de ellos me hizo esta entrevista. Fue un día interesante. Una vez tuve un amigo que, junto con su novia, admitió frente a mi esposa y a mí que había dejado embarazada a una chica en la secundaria y la había obligado a interrumpir el proceso, después de que su novia se pusiera a despotricar durante 20 minutos sobre lo mucho que odiaba eso y lo triste que está porque mi amigo no quiere tener hijos. Una persona con la que había sido amiga durante algunos años, cuando tenía 20 años, admitió que, cuando era joven, no recuerdo la edad exacta, tal vez estaba en la escuela secundaria, formaba parte de un grupo de amigos que cazaban gatos del vecindario con una ballesta. Ni siquiera sabía qué decir, pero obviamente ya no somos amigos. Una vez estuve charlando con un tipo corpulento de mediana edad en un bar que, después de unos 2 minutos, me dijo que había estado en prisión por golpearle la cabeza a su padre con un martillo. Su padre solía agredir a su madre y un día se cansó de eso. Tuve que sacarme una foto para obtener una visa, así que fui a una tienda de fotografía local que tomó las fotos y las imprimió allí mismo. Había estado hablando con el tipo mientras trabajaba en las fotos de otras personas y cuando finalmente me sacaron la foto, comenzó a hablarme sobre su familia. Al parecer, su hijo murió hace 3 años en un accidente de coche y me decía lo mucho que le recordaba a él, estaba estudiando ingeniería, era estudiante universitario de primera generación, etc. El hijo murió en el último año de secundaria, por lo que ni siquiera llegó a graduarse. Incluso me mostró fotos, fue desgarrador. Para empeorar las cosas, dijo que tenía una enfermedad muscular degenerativa y que los médicos le habían dado unos 2 o 3 años antes de que tuviera que estar postrado en cama. Luego continuó diciendo que su hija lo estaba cuidando y que él aún no se había casado y que merecía vivir una vida de joven. Eso realmente puso en perspectiva lo mal que lo pasan algunas personas. Todavía pienso en ese tipo hasta el día de hoy y espero que le vaya bien. Estaba en un bar de moteros que solía frecuentar cuando estaba en la universidad. Ese mismo día, una mujer musulmana que empujaba un cochecito de bebé había sido golpeada por un auto al cruzar la calle en un paso de peatones. El conductor se dio a la fuga y no fue atrapado. Tanto la madre como el bebé fallecieron. Mientras estábamos en el bar, entró un hombre que estaba claramente borracho y empezó a jactarse en voz alta de que él era el que había hecho eso a la mujer y al bebé. Supongo que supuso que, como la mayoría de la clientela se parecía a él, viejos blancos y bruscos, también serían racistas violentos como él. Acertó en un 50% de esa suposición. Cuando digo que nunca he visto cambiar tan rápidamente el estado de ánimo de todo un bar, el camarero llamó inmediatamente a la policía y se hizo de la vista gorda mientras los clientes se encargaban de asegurarse de que no se fuera a ninguna parte. Un grupo desapareció por la parte trasera del local llevándoselo a cuestas y no vi lo que pasó entre ese momento y el momento en que finalmente llegó el coche patrulla y lo subió, con un aspecto totalmente golpeado. Mi abuela confesó haber cometido un asesinato en su lecho de fallecimiento. Normalmente, uno pensaría que fue por el alivio del dolor, pero era tan excéntrica que en realidad era creíble. Buscamos a todos sus exmaridos, parejas y otros posibles candidatos y, afortunadamente, nadie desapareció ni murió de forma prematura, pero a veces me pregunto. He oído a gente admitir haber hecho cosas verdaderamente horribles, trabajo como operadora telefónica, pero la que realmente me quedó grabada fue la de un tipo que hablaba de cómo planeaba desvivir a su vecina y comerse sus pies y que pensaba que ese era su propósito en la vida. Se lo conté a todo el que se me ocurrió. Todavía busco informes de crímenes encontrados de esa manera, por si no era real. Mi padre me contó en el año 2000 cómo quemó la casa familiar en los años 80 para cobrar el seguro. Al día siguiente del incendio me encontró caminando por las vías del tren y mencionó casualmente que todos pensaban que yo estaba allí. Su plan fue un gran éxito, utilizó el dinero para fundar su propia empresa contratista y ahora es un multimillonario jubilado. Mi amigo de la universidad se convirtió en profesor de secundaria. Creo que acababa de ser asignado allí y no lo había buscado. Me confesó que inesperadamente había comenzado a sentirse atraído por algunas de las chicas de sus clases que tenían entre 13 y 14 años. No recuerdo lo que dije, si fue simplemente o si traté de hacerle entrar en razón. De todos modos, no importó.
Se lo confesó a la persona que supervisaba su pasantía allí, y de inmediato lo despidieron y le prohibieron volver a enseñar. Estaba saliendo con una de las maestras de la escuela, y ella no rompió con él. De hecho, se casaron y ahora tienen 2 hijas. Me preocupa eso, pero no es como si hubiera ocultado su historia, o como si hubiera ido más allá de tener sentimientos y confesarlos inmediatamente. Pero eso fue bastante jodido. Trabajé como voluntario en un hospital de la ciudad en la secundaria. Principalmente, me dediqué a realizar encuestas de control de calidad y a abastecerme de suministros. Uno de mis pacientes era un veterano de Vietnam con trastorno de estrés postraumático grave. Fue muy triste, tenía el alma torturada. Literalmente gritaba, despotricaba y deliraba de vez en cuando. Sin embargo, no lo dejé pasar. Estuvo allí los 3 fines de semana siguientes y para el tercero ya se sentía cómodo conmigo. Una vez me contó que su nuevo comandante en Vietnam era una peligrosa combinación de arrogancia e incompetencia. Lo había mencionado los 3 fines de semana, pero en el tercero confesó que su unidad había aceptado, muy a regañadientes, que lo eliminaran porque estaba literalmente a un día de que los mataran a todos. Esta historia no fue contada de manera coherente, lo siento, y fue hace 14 años, así que estoy seguro de que me estoy equivocando en todo tipo de detalles, me temo. Bueno, él y su escuadrón echaron a suertes con el típico juego de los palitos de diferente tamaño para decidir quién tendría que hacerlo. A él le tocó el palo más corto. Continuó explicando que este oficial no merecía morir y lo mal que se sentía, pero que tenía que suceder, él tenía que desvivir con sus propias manos a el oficial. El oficial ya estaba desvivido de todos modos. Esto evitó que todos los demás fallecieran también. Y funcionó. Todos, menos 2, sobrevivieron a la guerra. Su siguiente oficial era más competente. Me sentí muy mal por ese tipo. Qué decisión tan desgarradora. Además, todos los involucrados eran menores de 25 años. Curiosamente, un miembro de la familia a quien le conté esto antes de esa revelación, obviamente sin información identificatoria, predijo con precisión que lo había matado, así que estaba mentalmente preparado. Este miembro de la familia lo predijo de una manera muy empática, más para prepararme mentalmente que cualquier otra cosa, creo. En la universidad, un grupo con él estaba haciendo un trabajo estaba muy callado, y, para romper el hielo alguien preguntó en broma al grupo si alguna vez habían desvivido a alguien. Resultó que un chico del grupo desvivió accidentalmente a su amigo en un accidente de casa. En otra ocasión, un buen amigo confesó en el juzgado, en lugar de a mí, que había intentado tener el delicioso con una joven de 14 años. En ese momento tenía 30 años. Estuvo un tiempo en prisión, pero no he seguido en contacto conmigo y él no ha intentado volver a ponerse en contacto conmigo. Sin entrar en detalles, trabajé como terapeuta clínico para refugiados mientras estaba en la escuela de posgrado. Un hombre era un exmiembro del ejército de un país asediado. Describió cómo vio a su compañero de muchos años ser aniquilado frente a él por fuego de mortero. De todos modos, mientras estaba en los Estados Unidos, estaba en una tienda y otro cliente le preguntó al hombre sobre algunos de sus antecedentes y comenzó a acusarlo de ser un terrorista. Recuerdo el dolor y la confusión en su voz cuando me explicó en la sesión que él era el que luchaba contra esa gente y que no quería nada más que volver a casa y vivir su vida. A pesar de todo esto, él era tan equilibrado, considerado y amable que realmente era una inspiración de resiliencia. Soy un policía que ha visto algunos casos turbios. En un de ellos, un hombre había agarrado a su hijo pequeño por las piernas y lo había estrellado de un lado a otro contra la esquina de una pared hasta que le rompió todos los huesos del cuerpo. Él lo admitió y dijo que fue porque el niño no paraba de llorar. Después de eso, decidí que ese era mi último día en esa unidad. Cuando era adolescente, a principios de los años 2000, una vez me senté junto a un tipo en un largo viaje en autobús, y, este hombre a mi lado empezó a desahogarse conmigo. Evidentemente, había estado destinado en la guerra del Golfo y, cuando regresó, descubrió que su mujer lo había engañado. Se enteró de dónde vivía el amante y entró en la casa de él y su esposa, con un machete y con la intención de hacer exactamente lo que parece, pero decidió echarse atrás en el último segundo. No sé si creerlo, pero el tipo parecía serio y lúcido. Sin duda, es un tipo extraño el que le cuenta su historia a un adolescente desconocido en un autobús, pero yo tenía muchas de esas cosas en ese entonces. Supongo que cuando era adolescente tenía una de esas caras a las que la gente quiere confesar sus pecados.
Mi cuñado me dijo una vez, si una chica es atacada en una fiesta, es culpa suya. Él era un exmilitar. Me acorralaba y decía cosas inquietantes como esta en múltiples ocasiones. Ya no hablo con él ni con mi hermana. Intenté hablar con mi familia sobre lo abusivo que era, pero se pusieron de su lado. Hace 10 años, la noche de padres y maestros, soy el maestro. Los padres intentan explicar que su hijo está en el espectro e interpreta las cosas de manera diferente. Les digo que tengo mucha experiencia enseñando a estudiantes del espectro y que puedo adaptarme a sus necesidades. Se miran el uno al otro. El padre se acerca. No lo entiendes. Nuestro hijo es un chico considerado, pero a menudo no entiende o no ve las cosas que son inapropiadas. Me cuentan una historia sobre cómo su hijo, que tenía 6 años, se dio cuenta de que el gatito de la familia tenía frío y que sabía que el microondas calentaba las cosas, y bueno, terminó metiendo al gato a un microondas, lo cual no terminó bien. Cuando se graduó hace unos años se acercó a agradecerme por haber sido paciente con él y su última pregunta fue: ¿mis padres te contaron sobre el gatito, no? Le respondí que sí. Mientras hacía autostop por Nueva Zelanda, me recogió un conductor de camión. Un tipo genial, pero a la hora de viaje empezó a soltar toda la información personal que pudo. Cómo había engañado a su mujer, estafado a la empresa, robado cosas. Era como si yo fuera un sacerdote en un confesionario. Cuando le pregunté por qué me había contado todo eso, me dijo que lo había estado carcomiendo por dentro durante años y que contármelo le ayudó a sacárselo del pecho. Me dijo que no tenía ni idea de quién era él ni de quién conocía, así que me pareció que yo era la persona perfecta con la que desahogarme. Solía trabajar en una estación de esquí y trabajaba en un área diferente a la que suelo trabajar. Bueno, esta señora con la que estaba trabajando descubrió que conocía un poco a su prometido y procedió a contarme todo sobre cómo su familia la odia y es mala con ella y sobre sus problemas de abuso de sustancias. No recuerdo todos los detalles porque fue hace unos años, pero ella se desahogó conmigo con todos los problemas de su relación y yo le dije que solo estaba aquí para trabajar. En realidad ni siquiera conocía a su prometido. Evité a esa señora después de eso. Empecé a trabajar con mi compañero de trabajo y se quedaba dormido todo el tiempo. El segundo día le pregunté si estaba bien porque se quedaba dormido todo el tiempo. Me dijo que tenía insomnio. Tiene sentido que me sienta mal por él. Pasa una hora y se queda dormido otra vez. Da miedo porque es conductor. Le grito, despierta. Se despierta de golpe, vuelve a conducir y se disculpa. Luego empieza a contarme lo que ha pasado y por qué no puede dormir. Hace unos 10 años estaba pasando por un divorcio, aparentemente entraron a la habitación de su hija y ella fue agredida casi hasta la desvivisión a los 15 años. El agresor fue al dormitorio de la madre y la desvivió. Un par de semanas después encontraron al tipo mientras, el padre, cuidaba a su hija. Le dieron tiros varias veces y lo desvivieron en un pueblo al azar cercano en algún lugar de una zanja. Continúa diciendo que la policía lo arrestó de inmediato porque era el sospechoso número 1, lo interrogaron sobre la situación, a la que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Tuvo que conseguir un abogado y después de unos días de interrogatorio tuvieron que liberarlo porque no tenían pruebas de que fuera él. Su voz cambió cuando me lo dijo y mientras decía era un amigo de las familias, me pregunto qué le pasó, supongo que nunca lo sabremos, pero no tienen nada contra mí. Con una voz más amenazante, después de una larga pausa pareció que se dio cuenta y se volvió hacia mí y dijo con su dulce voz original de chico divertido pero no estaba cerca, así que no sé cómo sospecharon de mí por eso, y es por eso que tengo problemas para dormir todas las noches durante los últimos 10 años. Estaba comprando un aire acondicionado en Home Depot durante las rebajas. No había ninguno en el estante, así que un empleado me estaba ayudando a conseguir el modelo de exhibición. Lo llevó hasta la caja por mí. Le agradecí y le deseé unas felices fiestas. Una sombra cruzó su rostro y me miró directamente a los ojos y me dijo que había desvivido a alguien hace un año durante las fiestas. Golpeó con su auto a un hombre y lo desvivió. Se dictaminó que fue un accidente, pero dijo que nunca más celebrará una fiesta por eso. Edito para agregar más información y responder un par de preguntas, pensé que el empleado también me estaba tomando el pelo. Busqué un poco en línea cuando llegué a casa y encontré el artículo de noticias y efectivamente sí sucedió lo que él me había dicho. Era una tarde lluviosa y estaba empezando a oscurecer. La persona desvivida estaba muy intoxicada y se desvió hacia el tráfico que venía en sentido contrario.